Este es el informe de Benjamin Fulford del 23 de marzo de 2026. Así que sin más, comenzamos. Como confirman múltiples fuentes, el ejército estadounidense se niega abiertamente a obedecer las órdenes de Israel y de su falso presidente Trump. Y no se trata solo de fuentes anónimas. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, declaró públicamente que los objetivos de Israel no coinciden con los de Estados Unidos. La American Force Network, emisora propiedad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cita al general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien afirma que las fuerzas estadounidenses no escoltarán buques en el estrecho de Hormuz porque hacerlo sería muy peligroso. Esto contradice abiertamente las órdenes emitidas públicamente a los medios de comunicación por el falso Trump. He aquí un ejemplo de espionaje israelí contra Estados Unidos, citado por un veterano de la agencia. En 1997 buscábamos a un agente israelí en una llamada telefónica filtrada por el Washington Post. La embajada solicitó al Mossad que utilizara Mega para obtener el contenido de la carta de garantía de Arafat firmada por Bill Clinton. Esta filtración alertó al Mossad de que su sistema de cifrado de nivel 5 había sido vulnerado por la NSA. Sin embargo, también dio pie a una investigación pública sobre la identidad del agente. Tras reducir la lista de sospechosos a Hillary y a Madeleine Albright, se suspendió la búsqueda. Como vemos en los casos de Epstein, estos documentos ya no están en duda, no van a desaparecer. Los malos responden intentando sobornar al ejército estadounidense con otros 200.000 millones de dólares en dinero extraño proveniente de su máquina mágica monetaria de la Reserva Federal. Es como un rey en un castillo ofreciendo parte de su tesoro para sobornar a los bárbaros libres que están a punto de asaltar las puertas. En lugar de aceptar este intento de soborno, el ejército estadounidense debería confiscar los cientos de billones de dólares que los malos se han llevado del pueblo estadounidense. La familia Dragón, una alianza de familias reales de todo el mundo, está dispuesta a proporcionar oro como garantía. Esto financiará el jubileo y la liberación de los pueblos estadounidense y judío del sometimiento de deuda babilónica. Ahora, detengámonos un momento y analicemos la situación en su conjunto. La guerra de Irán y el caso Epstein representan una lucha por el control del futuro de la humanidad. Hasta ahora, cuando figuras occidentales aparentemente íntegras, como el presidente Kennedy, proponían utilizar el control del sistema financiero en beneficio de la humanidad, eran desacreditadas públicamente. El verdadero Trump fue reemplazado en junio de 2025 cuando intentó sanear el sistema. Ahora, la alianza de sombrero blanco acabará con estos sinvergüenzas de una vez por todas. Una vez que los satanistas sean expulsados del control del dinero, los sombreros blancos arreglarán el sistema financiero para que Occidente pueda volver a contribuir a la economía global y superar a China. El reino, gobernado principalmente por las familias Rothschild y Rockefeller, lucha desesperadamente por mantener el poder. Anhelan un futuro en el que el reino sea como reyes divinos, mientras que el resto de la humanidad quede reducida a un sometimiento eterno e inevitable. La batalla continúa. Peter Thiel, intentando que su seguidor, J. D. Vance, sea elegido presidente. Se encuentra en el Vaticano, impartiendo una serie de conferencias a la élite, argumentando que cualquier gobierno que se oponga a la inteligencia artificial es el anticristo. Piénsalo. Inteligencia artificial, no inteligencia natural. Entonces, ¿qué pretende hacer Thiel con esta IA? Thiel ha invertido 2.000 millones de dólares en una empresa neozelandesa que ayuda a los ganaderos a gestionar sus rebaños de ganado. Un ganadero abre una aplicación, pulsa un botón y 600.000 vacas en 3 países comienzan a caminar de forma autónoma hacia la sala de ordeño. No necesitan perros pastores, vallas ni mano de obra, solo un collar GPS con energía solar que envía señales de sonido y vibración a cada animal. La línea de productos Palantir de Thiel tiene como objetivo combinar la inteligencia artificial con el software de vigilancia.
Los datos de comportamiento permiten sistemas de vigilancia y marketing dirigido mediante la minería de bases de datos a gran escala y la segmentación de audiencias específicas. Todos los desarrollos previos de Peter Thiel se basan en la ciencia del comportamiento humano, geolocalización, análisis predictivo, modelos de consumo, modelos de comportamiento, segmentación de audiencia y sistemas optimizados de vigilancia a tutiplén, como el software de reconocimiento facial de Palantir combinados con seguimiento e identificación. ¿Por qué Peter Thiel decidió dedicarse a la ciencia del comportamiento animal? Sí, existe un producto comercial prometedor que podría mejorar significativamente la eficiencia y la productividad de la ganadería y la cría de ganado vacuno, pero en lugar del sistema Palantir para humanos, use el sistema Hatter para vacas, reemplace la vaca con un humano. Los malos saben que serán enviados al otro barrio si no logran someternos para siempre. Desafortunadamente, aún ejercen un control enorme sobre el flujo de información en el mundo occidental. Por ejemplo, si visitas Druk Report, Zero Edge y otros medios alternativos o corporativos, no encontrarás ninguna noticia sobre la destrucción total del aeropuerto Ben Gurion de Israel. Cualquier lector puede comprobarlo intentando reservar un vuelo a Israel. No podrás. Esta es una captura de pantalla de mi intento. Para que la verdad llegue a la gente, el ejército estadounidense necesita desplegarse en Estados Unidos para tomar los principales centros de datos y las sedes de medios corporativos de los malos. Al momento de escribir esto, según fuentes militares estadounidenses, las fuerzas especiales se preparan para tomar Mar-a-Lago y otros centros, incitando al falso Trump y sus amenazas de destruir al mundo si no recibe dinero. El príncipe Guillermo se ha sumado al coro de voces que piden la destitución de Trump, instando a Estados Unidos a despertar antes de que sea demasiado tarde y hacer algo con este egoísta showman. Señala que Trump es la razón misma de que existan las garantías constitucionales y la rendición de cuentas. Muchos están atemorizados por la opción Sansonia de Israel, el chantaje nuclear, y amenazan con usar esto en caso de un ataque, como informa el Daily Mail. Israel ha advertido que las principales ciudades del mundo, incluidas Londres, París y Berlín, podrían estar amenazadas por misiles iraníes después de que el régimen iraní atacara una base militar británica en las Islas Chagos. Israel atacó una base británica haciéndose pasar por Irán. Ahora amenazan a Europa e intentan extorsionar dinero. No tiene sentido pagarles nada a estos sinvergüenzas porque serán completamente destruidos si intentan algo así. Los iraníes destruyeron la central nuclear israelí de Dimona, así que ya no pueden chantajear al resto del mundo con la amenaza de 200 ojivas. Esto significa que nada nos impide expulsar para siempre a estos delincuentes del control del mundo occidental. Pero no se equivoquen, esto es una lucha grande. Poco antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra a gran escala contra Irán para derrocar a un régimen, piratas informáticos estatales iraníes llevaron a cabo un sorprendente golpe cibernético, obteniendo acceso a terabytes de los secretos más oscuros de Israel, planes militares, planes de provocación y filtraciones que revelaron operaciones enormes de vigilancia estadounidenses, incluidas listas de millones de estadounidenses a quienes planeaban enviar al otro barrio. Lo que hay que hacer ahora es localizar al FBI y a los escuadrones, estos israelíes, en Estados Unidos. En una carta abierta, John Kane, el recientemente jubilado director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, escribió a Trump: hasta junio de 2025 se creía que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que le había costado a Estados Unidos las valiosas vidas de nuestros patriotas y había mermado la riqueza y la prosperidad de nuestra nación. En una entrevista posterior con Tucker Carlson, Kane, quien ha participado en 11 misiones en zonas de guerra, reveló muchos datos interesantes sobre cómo funciona realmente el gobierno estadounidense. Según él, la gente votó por Trump en gran medida porque prometió no más guerras. Estados Unidos, primero, no dejen que nos desangremos en Medio Oriente. Cuando Trump rompió esa promesa, Kane se vio obligado a concluir: si la gente no cree que su voto importa, que realmente pueden elegir a alguien y que el cambio es posible, creo que las cosas van a salir muy, muy mal. Se necesitarán medidas audaces. Kent también afirma: los datos sugieren al menos que existe una alta probabilidad de que el presidente Trump se sienta amenazado.
Señala en particular que cuando Charlie Kirk, uno de los asesores más cercanos del presidente Trump, quien se ha mostrado muy crítico al afirmar que no deberíamos ir a la guerra con Irán y que al menos deberíamos reconsiderar nuestra relación con Israel, se va al otro barrio repentinamente en público y no se nos permite hacer ninguna pregunta al respecto. Eso es un indicador significativo. Dado que su trabajo consistía en combatir las amenazas terroristas extranjeras contra Estados Unidos, se puso en contacto con el FBI para obtener información sobre el caso. Descubrió que la hostilidad iba más allá de lo que cabría esperar en la competencia normal, las disputas burocráticas, las luchas de poder y demás. Había algo importante en juego, pero el nivel de hostilidad era tan alto que resultaba insoportable. Ahora Ken está siendo duramente criticado por tener toda la experiencia de estar en la primera línea de una guerra feudal, donde esencialmente fuimos enviados bajo falsos pretextos. Dice, fíjense en los que vienen después de mí. Creo que alrededor del 25% de todo lo que hay en Internet es real. Creo que hay muchos bots. Hay mucha gente a la que le han inculcado una idea y que va a pagar por ella. Lo he notado. Un usuario de ZeroEdge explica, un psicópata con unas 1000 cuentas me ha votado negativamente más de 200.000 veces. Los militares deben perseguir a delincuentes transnacionales como Thiel y los Rothschild y arrebatarles el control sobre las megacorporaciones que controlan gran parte de Internet. Si el ejército estadounidense no toma medidas, Estados Unidos inevitablemente se enfrentará a un colapso financiero. Pero esto podría ser algo positivo. En primer lugar, la quiebra del gobierno federal no afectaría a los estados. Para evitar el colapso fiscal, 49 de los 50 estados operan bajo algún tipo de requisito de presupuesto equilibrado. Estas normas obligan a los responsables políticos a tomar decisiones difíciles cada año y evitan que los déficits se descontrolen. El gobierno federal funciona de manera muy diferente. Actualmente la deuda nacional de Estados Unidos asciende a 38,9 billones de dólares, aproximadamente el 125% del PIB, mientras que la deuda de los gobiernos estatales y locales se sitúa en 3,3 billones de dólares, menos del 11% del PIB. En 1900 la deuda total de Estados Unidos era de tan solo el 7,8% del PIB, contraída principalmente por los estados y los gobiernos locales. Incluso en 1981 la deuda federal rondaba el 36% del PIB, o algo más de 1 billón de dólares. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gasto federal supera actualmente los 7 billones de dólares anuales y el déficit anual supera los 1,7 billones de dólares. Mientras tanto, la deuda nacional por ciudadano estadounidense es de aproximadamente 113.000 dólares y la deuda por contribuyente supera los 350.000 dólares. Según la Reserva Federal, la deuda total de los hogares en Estados Unidos alcanzará los de 18,8 billones de dólares a finales de 2025, impulsada por el crecimiento de las hipotecas, los préstamos para automóviles, las tarjetas de crédito y los préstamos estudiantiles. ¿En qué se gastó todo ese dinero de la deuda? La Reserva Federal confirma que el total de activos de las ONGs estadounidenses asciende a 14,2 billones de dólares, pagados con sus impuestos. India y Japón tienen cada uno un PIB de poco más de 4 billones de dólares. El de Alemania es de 5 billones de dólares y junto su patrimonio asciende a unos 13,5 billones de dólares. Adivina qué, el patrimonio combinado de las ONGs estadounidenses vale 14,2 billones de dólares en impuestos, incluyendo los de tus hijos, nietos y bisnietos. La Fundación Clinton entregó remolques contaminados con formaldehído procedentes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a las personas víctimas del huracán Katrina en Haití. Se recaudaron entre 12.000 y 16.000 millones de dólares para las personas allí en Haití y se suponía que se construirían nuevos refugios. En cambio, para ahorrar dinero y supuestamente defraudar la diferencia, tomaron remolques con formaldehído del FEMA después del huracán Katrina y los donaron a escuelas y a la población haitiana. Sabían que esos remolques estaban mal y que esos refugios deberían ser nuevos. El pueblo de Haití recibió menos del 2,8% de los 14.000 millones de dólares recaudados para ellos y solo se construyeron 7 pequeñas chozas con esos miles de millones. Aquí hay otro ejemplo. Cada número es real, cada fecha está documentada. Esto es lo que no quieren ver en un solo lugar. 11.000 millones de dólares.
Esa es la cantidad que JP Morgan transfirió a través de las cuentas de Epstein entre 2003 y 2019, revelado en 4.725 transferencias bancarias. El banco solo identificó 4,3 millones de dólares durante su vida y después de que se fuese al otro barrio, presentaron un informe retrospectivo que abarcaba los 1.000 millones de dólares completos. Lo sabían. Otro dato, 378 millones de dólares a través del Bank of New York Mellon. 18 transferencias de exactamente 1 millón de dólares cada una en un año, sin ningún propósito comercial. Los ejecutivos del banco ignoraron las instrucciones de cumplimiento de sus propios empleados. Un alto ejecutivo instruyó a Epstein sobre cómo evitar la obligación de informar a las autoridades federales. Además, Leon Black le pagó 170 millones de dólares a Epstein. El 12 de marzo, un juez ordenó a Black que testificara bajo juramento. El 17 de marzo, Bank of America llegó a un acuerdo con las víctimas. Pagaron. Epstein utilizó Alfa Bank y Sberbank, ambos ahora sancionados, para transferir cientos de millones de dólares a una red de tráfico transfronterizo relacionada. 8 agencias estadounidenses lo investigaron simultáneamente. Nadie presentó cargos penales contra él. En diciembre de 2010, la Administración para el Control de Drogas, en la DEA, lanzó la Operación Reacción en Cadena, una investigación sobre narco que reveló que Epstein distribuía éxtasis y otras cosas más, y mensajes de texto a través de clubes nocturnos en 5 estados y México. En abril de 2019, el Grupo de Trabajo para el Control de esto lanzó la Operación Tripknot, con el objetivo de desmantelar su red de lavado de dinero y de trata. Varios meses después, Epstein fue dado por que se fue al otro barrio, claro. El dinero de los contribuyentes también se utilizó para financiar el terrorismo. Cuando se descubrió el caso Doge, el gobierno estadounidense estaba financiando literalmente el terrorismo. Nadie lo investigó, nadie responsabilizó a nadie le importó y hasta el día de hoy no se ha hecho nada al respecto. Así pues, el dinero de sus impuestos se utilizó para financiar todo esto, así como para traficar con gente de Haití y Europa del Este, donde podían hacer con ellos lo que quisieran. Sin embargo, la principal razón por la que los estadounidenses están luchando ahora es porque el Pentágono gastó más de 21 billones de dólares de dinero de los contribuyentes para construir ciudades subterráneas donde los líderes de los malos pudieran esconderse mientras planeaban un apocalipsis nuclear para deshacerse de los comedores inútiles, que somos la mayoría de nosotros. La mayoría de quienes construyeron estas estructuras creían que estaban trabajando para salvar a la especie del planeta X. Hablando de X, un jurado de 12 miembros en San Francisco acaba de declarar culpable a Elon Musk. Lo acusan de engañar a los inversores, de hacer bajar intencionadamente las acciones de Twitter antes de comprarlas y de que sus tweets del 13 y del 17 de mayo de 2022 eran materialmente falsos. X se ha convertido en una plataforma de tumbarlo todo de los sionistas. Por ejemplo, Musk se niega a borrar un tuit en el que ofrecía una recompensa de $1 millón por la captura del profesor Seyed Marandi, un destacado crítico de Israel. Musk es sin duda uno de los mayores parásitos del pueblo estadounidense, fingiendo ser el hombre más rico del mundo y defraudando a los contribuyentes con gráficos por ordenador que simulan viajes espaciales, personas que se hacen pasar por robots, etc. Afortunadamente todo está llegando a su fin. La verdadera razón del conflicto con Irán, además de encubrir a lo de Epstein, es el intento de la familia Rockefeller y otros por evitar la bancarrota. Como prueba se puede citar el hecho de que Estados Unidos, en plena guerra contra Irán, aprobó la venta de petróleo iraní cargado con buques cisterna bajo una licencia general publicada por el Departamento del Tesoro estadounidense. Estados Unidos permitirá que Irán reciba aproximadamente 14.000 millones de dólares en ingresos petroleros. Esta es una enorme concesión económica de Estados Unidos a Irán. Es la primera vez que Estados Unidos compra petróleo iraní desde 1996. Y todo esto ocurre en medio de una guerra contra Irán. Estados Unidos permitirá que Irán reciba aproximadamente 14.000 millones de dólares en ingresos petroleros. Esto supone una enorme concesión financiera de Estados Unidos a Irán. Los iraníes explican que Estados Unidos necesita el petróleo ligero iraní para diluir el petróleo venezolano hasta el punto en que pueda ser utilizado. Están intentando comprar petróleo a Irán porque su intento de llevárselo fracasó. Irán se niega.
Actualmente Irán prácticamente no tiene petróleo en buques cisterna en el mar, ni excedentes para abastecer a los mercados internacionales. Cita la agencia de noticias MER una declaración de un representante de la República en respuesta a la propuesta del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Comentarios de la inteligencia británica. Recibimos muchísima información de diversas fuentes, algunas de las cuales, si bien no todas se aceptan como ciertas, en conjunto nos permiten comprender mejor lo que está sucediendo. Seguimos convencidos de que Estados Unidos está en bancarrota, seriamente comprometido y completamente bajo control, y que esta última versión de su catastrófica política interna y peor aún externa no es más que una cortina de humo para evitar pagar impuestos, como todos los demás. Ahí termina todo. Existen pruebas irrefutables del enorme intento de Irán por evitar la bancarrota mediante la manipulación de los mercados financieros. Basta con observar los precios actuales del oro, la plata y el platino en tiempo real. Si se tratara de un conflicto real, los precios estarían en máximos históricos, no desplomándose. El oro ha perdido más de $1.000 por onza, la plata ha perdido más de $25 por onza desde el inicio de este conflicto. Intentan persuadir a la gente para que compre oro mientras lo venden simultáneamente, utilizando sus medios corporativos para anunciar el cierre del estrecho de Hormuz y una escalada del conflicto. Así Trump declara que destruirá la red eléctrica de Irán en 48 horas a menos que Irán entregue el dinero. Luego el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, declara que la República Islámica destruirá irreversiblemente la infraestructura vital de energía y combustible en toda la región si Estados Unidos va a por las centrales eléctricas de Irán. El nuevo Netanyahu, con una fina máscara de goma, admitió sin más en directo por televisión que habría una invasión terrestre de Irán. Los ataques aéreos fueron solo el comienzo de una guerra regional devastadora y a gran escala. Pero en realidad ocurre todo lo contrario. Mientras que a los israelíes se les niega el acceso, el resto del mundo ha aceptado la oferta de Irán de permitirles seguir transportando petróleo a través del estrecho de Hormuz. Aquí en Japón el precio de la gasolina en mi gasolinera local subió de la noche a la mañana de 180 yenes por litro a 155 yenes por litro después de que los iraníes les ofrecieran un paso seguro. Además, Trump afirma que la Fuerza Aérea obedeció sus órdenes y destruyó instalaciones militares iraníes en Jargón. Sin embargo, la inteligencia polaca explica: todo está bien en Jargón. Las Fuerzas Armadas iraníes, por no hablar de sus bases, no fueron destruidas. ¿Qué está haciendo Trump? Es muy sencillo, está haciendo lo mismo que hizo en junio de 2025, cuando anunció el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, que las bombas estadounidenses ni siquiera alcanzaron. Al final de la operación, Trump incluso agradeció a Irán. Desde el inicio del conflicto entre Israel y Irán, Trump no ha destruido ni una sola base de misiles iraní y ni siquiera está proporcionando defensa aérea a Israel. Esto se debe a que, como se mencionó al principio, Trump no dirige al ejército estadounidense. No lucharán por Israel, y por eso Israel está siendo destruido. Un movimiento cristiano desesperado está utilizando a Pete Hegseth, actor de su programa de telerrealidad, secretario de guerra, para hablar en el Pentágono e instar al pueblo estadounidense a participar en un tipo especial de oración durante el conflicto. Les pidió que oraran por la victoria en la batalla y por la seguridad de sus tropas, todos los días de rodillas con sus familias, en sus escuelas, en sus iglesias. Dijo en nombre de Jesucristo. Casi todos los estadounidenses saben que la Biblia nunca dice que Jesús llame a su rebaño a tirar petardos a Irán. Así que ahora Israel está siendo devastado. Así que ahora Israel está siendo destruido. El avión de reconocimiento aéreo más avanzado de Israel desapareció de las pantallas de radar a los 3 minutos pasado la medianoche del 14 de marzo de 2026. No fue una avería. No fue una pérdida de señal, simplemente desapareció. Un avión de $500 millones fue hecho polvo por un misil de 5 millones. Israel necesitaba estas aeronaves para tener visión en un radio de 250 millas. Ahora solo les quedan 2 aviones AWACS. Esto significa que la Fuerza Aérea israelí está ahora a ciegas. Las tropas estadounidenses se han retirado de Medio Oriente y todas sus bases han sido destruidas. El Departamento de Estado de Estados Unidos también afirma que las misiones diplomáticas estadounidenses, incluidas las ubicadas fuera de Oriente Medio, han sido blanco de ataques. También se están produciendo ataques contra objetivos vinculados a Israel en todo el mundo. El caso más reciente es el incendio de una fábrica perteneciente al gigante armamentístico israelí Elbit System en la República Checa. Bueno, como se puede apreciar en este vídeo, grabado por los autores.
Los estados del Golfo están revisando actualmente billones de dólares en inversiones de sus fondos soberanos en el extranjero, incluidos 1,2 billones de dólares previamente prometidos para invertir en la economía estadounidense tras la visita de Trump a la región en mayo de 2025. Cuando el Golfo Pérsico quiebre, la justicia prevalecerá. Y ya está sucediendo. Por primera vez en la historia, los elixires milagrosos están siendo calificados como lo que son en los tribunales. Un abogado neerlandés que presentó una demanda contra los arquitectos de la Gran Restauración cita al doctor Francis Boyle, quien se fue al otro barrio misteriosamente inmediatamente después de aceptar testificar. Ahora los empresarios funerarios estadounidenses comienzan a hablar de cosas que han encontrado en el 30 o el 40% de todos los que se han ido al otro barrio desde que comenzó la campaña de elixires milagrosos. John O'Looney, director de una funeraria en Milton Keynes, lleva años conociendo sobre este tema en el Reino Unido. ¿Podría ser o está una de las razones de que de repente se vaya tanta gente al otro barrio? El 21 de enero de 2026, Children's Health Defense presentó una demanda federal acusando a la Academia Estadounidense de Pediatría de un plan que duró años para engañar a padres, médicos y legisladores sobre la seguridad de los calendarios de los elixires milagrosos. La demanda, presentada ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C., alega que la Academia Estadounidense de Pediatría rompió la ley RICO al hacer afirmaciones de seguridad falsas y sin fundamento, mantener vínculos financieros secretos con fabricantes de elixires milagrosos e incentivar a los médicos a que recomienden el elixir milagroso. Y por supuesto no podemos olvidar el caso Epstein. Por ejemplo, se reveló que Erika Kirk era la reclutadora de Epstein. Ahora la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, ha expresado su arrepentimiento por su amistad con Epstein, en un intento por resolver uno de los mayores escándalos que han sacudido a la familia real del país. Su declaración del viernes se produjo tras la conmoción mundial causada por la publicación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de millones de documentos relacionados con Epstein. Por supuesto, como señala un comentario de Zero Edge, la ley de transparencia Epstein se aplica únicamente a los archivos del Departamento de Justicia, FBI, y no a los del Departamento de Defensa, NSA, ni a los de la CIA y la IA. También incluye una excepción por seguridad nacional, dado que Epstein dirigía una organización delictiva que recopilaba material comprometedor contra objetivos nacionales y extranjeros. Prácticamente todo el contenido de los archivos podría considerarse información de seguridad nacional en este contexto. Así pues, solo se ve lo que quieren que se vea, ni más ni menos. ¿Por qué Lomer y compañía no pueden pronunciar bien el nombre Rothschild? Esto es bastante problemático. Cuando veamos a personas como Jean-Michel de Rothschild, conocido como Brigitte Macron, y a miembros de la familia Rothschild enfrentarse a tribunales por todo lo que han hecho, entonces esto terminará. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.